Entonces, iniciamos la clase haciendo un recuento a través de la línea del tiempo de los elementos que vamos a puntualizar. Ayúdeme, Melanie Salam. Primer punto, primera fecha de esta línea de tiempo. ¿Y lo que sucedió? Uno. ¿Desde dónde tomamos el impulso? Desde 1492. 1492. ¿Qué sucedió? 1492. A ver, deme un ratito. Ayúdeme, señor Barros. 1492. ¿Qué pasó? Esta fecha. 1492. Señor Barros. ¿Qué será? ¿Perdón? No sé, ¿Qué pasó en 1492? Y esto por cultura general. Ya no hay que buscar en el cuaderno ni nada. Irá anotando. Parece que no ha hecho, señor Barros. Irá anotando. Ayúdeme, Melanie Barreno. 1492. ¿Qué pasó? Por favor, me confirman si estoy aquí, listen, no estoy aquí, listen. Me fui, si tienen en el chat o como sea. ¿Qué pasó 1492? Año 1492. Vamos, señorita Barreno. No fue el Tratado de Tordesillas, algo así. Posterior a 1492. Fue el descubrimiento. Ah, dígame, Melanie Salán. El descubrimiento de América. Por Dios, eso no olvidarse, descubrimiento de América, el así llamado descubrimiento de América. Vayan tomando nota, no voy a ir escribiendo, pero por favor, mi nota, solo voy a poner las fechas. 1492, llegada de los españoles a América, para que sea más exacto, para que no digamos descubrimiento, porque eso es muy aparente. América siempre existió, no descubrieron nada, simplemente conquistaron. Llegada de los españoles a América. Esto no puede olvidárseles. No importa en qué tema estemos ni ninguna consideración hay para olvidarse eso. De ahí, fecha que continúa. 1500. 1500. ¿Qué pasó en 1500, Samari? Samari, ayúdeme. 1500. Dicen, ya sacó mi cuaderno. No puede ser justo y posible. ¿Cómo ya saco mi cuaderno? Esta línea del tiempo les estoy pidiendo justamente, porque si ustedes se dan cuenta, es un resumen sencillo de todo lo que hemos visto. Sí. ¿Qué no Dígame. es las campañas de navegación de España y Portugal a la llegada de Brasil? Ya. Llegada a Brasil, ¿de quién? ¿Quién llega primero a Brasil? Pedro Álvarez. Pedro Álvarez Cabral. No se olviden, Pedro Álvarez llega en 1500 por un desvío a Brasil. La campaña ya aquí. No repitan. Si pusieron aquí les voy a explicar algo que tal vez puede haber existido una confusión. Entre estos años, entre 1492 y 1500, existe una serie de campañas de navegación, ¿sí? Entre estos años, entre
este y este. Para delimitar el proceso de lo que ha venido sucediendo entre 1492 y 1500, para que no se tomen territorios que no corresponden, se firmó el Tratado de Tordesillas. Si usted puso aquí Tratado de Tordesillas, simplemente incluye llegada de los españoles a América, porque ese es el hecho fundamental. El Tratado de Tordesillas está en este proceso, en este tramo, entre 1492 y 1500. No necesitan repetir ni nada por el estilo, por si hay alguna confusión ahí. Simplemente incluir. Preguntas, dudas, inquietudes. Listen, perdón que le interrumpa, que era en 1500. 1500, llegada de Pedro Álvarez a Brasil. No se olviden, miren, estoy repitiendo. En este tramo, todo este proceso desde 1492, adelante se da una serie de campañas. El Tratado de Tordesillas es específicamente en 1494, por poner una fecha específica, es decir, por aquí, 2 años después. Si usted aquí le puso Tratado de Tordesillas, auméntele llegada de los españoles a América, ¿sí? Porque está dentro de este mismo proceso. Después de que llegan los españoles a América, se da el Tratado de Tordesillas. ¿Por qué razón? Para delimitar y que no cualquiera pueda obtener réditos o colonias sin la autorización de la corona española. A ver, no se olviden, estamos repitiendo la clase anterior, colonización portuguesa de Brasil, por si se están perdiendo. Yo les pedí que realicen esta línea del tiempo, pero bueno, más allá de eso, si no se ha realizado, no, lo vamos a ir complementando. Está más claro ahí, Shirley, un poco lo que estaba puntualizando, ¿sí? ¿Por qué razón no puntualicé exactamente la fecha, que es 1494? Porque el punto aquí es ver hasta 1500 todo este proceso. Aquí se dan todas las campañas de navegación para expandir el territorio entre 1492 y este proceso hasta el siglo XVI. 1494, el Tratado de Tordesillas. Yo no le puntualicé la fecha porque el énfasis está en comprender cómo se viene dando hasta esta perspectiva. Como les digo, si ustedes pusieron aquí Tratado de Tordesillas, simplemente no olvidarse que 1492 es la llegada de los españoles a América. Siguiente fecha. 1503. 1503. ¿Qué pasa en 1503? Arriendan Brasil y van en los invasores ingleses, franceses y holandeses. Ya, primero, 1503. Se arriendan las tierras de Brasil a los financistas europeos para que saquen madera. Pueden poner simplemente arriendo de tierras a financistas europeos. Verán que estoy repitiendo. Copiarán o tendrán en cuenta lo que estoy diciendo, porque si no, pues es un simple trabajo, sencillo. Línea del tiempo, esto sobre colonización de Brasil. Ya, por si acaso. De ahí, fecha 1530. ¿Qué pasa 1530? La gran la colonización de Brasil por rey Juan III. Ya, ahí sí va ya directamente la gran colonización. Aquí, y ustedes pueden preguntar, ¿por qué, profe? Nosotros terminábamos 1534.
con la llegada de los franceses. Ustedes pueden decir, pero ¿por qué, profe? Si aquí, en este tramo, ya había franceses, holandeses e ingleses. Es justamente el punto que voy aquí a delimitar un poco esta perspectiva. Si nosotros vemos un mapa, y les voy a pasar un mapa actual de América del Sur, ¿qué está arriba de Brasil? Al lado derecho, cerca del mar Atlántico. ¿Qué países? Dicen, Dígame. ¿podría repetir, por favor, lo que va en 1530? Pero, jóvenes, por Dios, solo estoy haciendo un recuento. Voy a repetir, pero, por favor, tengan en cuenta, yo les pedí que esto realicen en base a lo que hemos visto en la clase de ayer. Pero, por favor, tengan en cuenta. 1530, la gran expedición, la colonización de Brasil por los portugueses. 1534, llegada de los franceses a América. Y aquí le vamos a incluir otro elemento porque quiero explicarles justamente esto que puede causar controversia. 1534 y 1550. Llegada de los holandeses a América. Holandeses. Y aquí llegan los franceses. ¿Qué quiero puntualizar aquí? Principalmente lo que puede causar controversia. Entre 1503 y 1530, ¿por qué se da la gran expedición? Recuerden que desde que así se llama supuestamente descubrimiento, desde la llegada de los portugueses a Brasil en 1500, no hay un real interés por el territorio. En 1503, porque no existe este interés, se arriendan para que se pueda sacar madera. ¿Qué pasa entre 1503 y 1530? ¿Por qué en 1530 se da nuevamente un interés? Se da este interés principalmente por la invasión de ingleses, franceses y los holandeses. Ahora, ¿por qué razón vamos a ir nosotros puntualizando estas perspectivas? Decimos que en el 34 realmente llegan los franceses a América y en el 50 realmente los holandeses. Hay una invasión porque se ve un cierto interés en esta perspectiva, pero no llegan directamente como tal. Es decir, es un grupo de franceses, holandeses e ingleses que van introduciéndose dentro del territorio para tratar de mermar estas invasiones, estas pequeñas invasiones. Se hace una gran expedición, es decir, vamos realmente de parte de la corona a nombrar los territorios que pertenecen realmente a Brasil. Después de esto, comienzan a llegar ya los franceses como tal, llegada en el amplio sentido, y se va generando, sobre todo con los holandeses, unas alianzas de portugueses y holandeses. Entonces hay unas pequeñas invasiones en esta primera instancia y posteriormente de esas mismas invasiones van a generarse ya la llegada como tal de los grupos humanos, ya de varios grupos humanos. Y como les decía, si nosotros analizamos, por ejemplo, el mapa de América del Sur, y que unos de ustedes ya me enunciaron con que conlinda Brasil, vemos que está la Guyana francesa, así llamada ahora Guyana, que era Guyana británica, y Surinam. Estos pequeños territorios eran las colonias de los franceses, holandeses e ingleses. Después de la realmente llegada de estos grupos humanos a América, es lo que queda de estos grupos humanos en América del Sur, por lo menos.
¿Dónde se ve confrontado propiamente Portugal y su dominio del territorio brasileño? Serán con los holandeses. Ya vamos a ir puntualizando por qué razón. Esta línea del tiempo, de cierta forma, nos resume y también nos ayuda a centrarnos, porque, por ejemplo, algunos habrán puesto 1492, Tratado de Tordesillas, pero primero deben haber llegado y luego haber realizado el tratado. Puede haberse confundido, obviamente, por el organizador que yo puse en la pizarra. Es decir, no disminuyo, es culpa de mi organizador. Por lo tanto, ¿qué les pido? Estén atentos a los puntos que voy yo especificando en clase, ¿sí? Y de ahí vamos a seguir tratando de realizar las líneas del tiempo para que nos permitan comprender un poco más. Si ustedes se dan cuenta, solo así tenemos resumido toda la clase anterior, de una forma mucho más simple, por decirlo de alguna forma. Bien, vamos entonces a comenzar con el otro tema. No se olviden subir esta línea del tiempo, la hemos vuelto a realizar por A o B razones de que nos hayamos olvidado, pero por favor tomen nota. El tema que vamos a revisar el día de hoy son los ciclos económicos de la colonización, caña de azúcar y oro. Ahora, como les decía, ¿qué énfasis le dan los portugueses a Brasil? Primero, no hay mayor interés, como ya sabemos. Ese desinterés genera todo el proceso que hemos visto, pero sobre todo, después de 1530, que ya se realiza la gran excursión, ya realmente le van a dar énfasis a Brasil como un territorio que tiene un potencial. Durante este siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, la caña de azúcar va a ser el gran impulso económico y sobre todo sería hasta la salida de los holandeses de una especie de trato. Vamos a ver cómo se va dando. Entonces, este es nuestro siguiente tema que nos permite ampliar la perspectiva. Siglo XVI, llegó a Brasil el cultivo de caña de azúcar. Como ustedes recordarán, principalmente, si revisamos el mapa, Portugal, que está aquí cerca de España, tiene este paso comercial hacia la India, ¿sí? Los españoles querían dar la vuelta y llegar acá. Llegan por esta expedición fallida a Brasil y Portugal también tiene una serie de islas que se encuentran aquí en el Océano Atlántico. Dentro del Océano Atlántico cultivaban, o dentro de estas islas del Atlántico, la caña de azúcar. Llevan la caña de azúcar hacia Brasil durante el siglo XVI, desde las islas del Atlántico. Entonces, siglo XVI, desde las islas del Atlántico, se lleva la caña de azúcar. Este producto será ampliamente distribuido en Europa gracias a los portugueses. Los comerciantes ven en las costas brasileñas la oportunidad de sembrar de manera exitosa la caña de azúcar y comienza a darse una serie de producciones importantes. Dentro de esta perspectiva, durante el siglo XVI, se cultivan o se producen
3.000 toneladas de caña de azúcar. Pero es tan eficiente la producción gracias al territorio, a la vegetación, que a finales del siglo XVIII va a incrementar la producción en 200.000 toneladas. Ese es el incremento, es gigantesco, el incremento que tiene la producción de caña de azúcar. Ahora, ¿por qué enunciaba principalmente a los holandeses? Vamos nosotros a puntualizar esta perspectiva, pero en general, siglo XVI, desde las islas del Atlántico, se lleva caña de azúcar y esta caña de azúcar en el siglo XVI, durante el siglo XVI se puede obtener unas 3.000 toneladas y se llega hasta las 200.000 toneladas en finales del siglo XVIII, lo que muestra el éxito que tuvo la caña de azúcar desde América como producción principal de Brasil. Ahora, ¿qué sucedía? Los portugueses eran simplemente los que producían la caña de azúcar. Llevaron de esas islas a Brasil, cultivaron y cosecharon. Nada más. En cambio, los holandeses procesaban, distribuían y refinaban el azúcar y la distribuían por toda Europa. ¿Quién tenía mayor ganancia? Evidentemente, los holandeses. Un producto elaborado definitivamente cuesta mucho más que la materia prima. Vamos entonces a puntualizar esta perspectiva. Portugueses y holandeses. Dentro de esta visión, entonces, los portugueses, estamos hablando de la caña de azúcar, producen, y los holandeses distribuyen, procesan azúcar ya refinada. Procesan, distribuyen, pero esta distribución es de azúcar refinada. Para 1624, los holandeses se habían totalmente instalado en Brasil, lo que generó un inconveniente. Para 1624, lo 17, los holandeses se habían totalmente instalado en Brasil, expulsando a los portugueses de su propio territorio. Entonces, en esta fecha, 1624, miren cómo ya va incrementándose el tiempo, desde la llegada de los portugueses, las invasiones, la gran expedición, la llegada de los franceses, la llegada de los holandeses, y esta confrontación hace que en 1624 los holandeses, como dominaban la distribución, también querían dominar la producción y se toman Brasil arrojando a los portugueses, y esto genera algo interesante. Se mejora la producción. Se mejora la producción de caña de, mejor dicho, ya no de caña, sino la producción, se mejora el azúcar.
Es decir, que directamente el territorio y la producción de caña de azúcar, la producción de azúcar es mejorada gracias a los holandeses, ya que los holandeses tenían el conocimiento, tenían el capital para procesar de una forma más eficiente. Como sucede en todo momento en la historia, los portugueses generan una ruptura con los holandeses. Y para 1654, los portugueses expulsan de Brasil a los holandeses. 1654, expulsión de los holandeses expulsados de Brasil, los holandeses. Se les expulsa y se da un fenómeno. Cae toda la producción de azúcar, porque los holandeses se llevan su conocimiento, el capital y los esclavos que les permitían generar mayor producción en los plantíos, y comienza a generarse la caída y un desequilibrio en la economía portuguesa. ¿Dónde podemos decir que comienza a decaer Portugal? Es con la separación de los holandeses, porque se llevan todo ese conocimiento. Vamos a ir cerrando para retomar posteriormente, pero tomando en consideración, miren, esos son los plantíos y todos los elementos que tienen que ver con la caña de azúcar. Lo que vamos nosotros a puntualizar es lo siguiente: la incursión del oro en el territorio brasileño. Vamos a cerrar ahí.